Empiezo con el abogado constitucionalista Domingo Rondina. Domingo, gracias por visitarnos, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Gusto en Bien. estar contigo. Te convocamos para hablar del 25º aniversario de la Constitución Nacional en su última reforma, pero antes de meternos, de meternos en ese tema, Domingo, hay un planteo de inconstitucionalidad que está presentando la provincia de Santa Fe a través de su fiscal de Estado por este tema de la quita de IVA y de ganancias, ¿no? Diciendo que afecta a las arcas provinciales por los recursos que son coparticipables. La primera pregunta entonces al respecto es si es procedente de alguna manera esto que está presentando el fiscal de Estado Sacone. Sí, hace 2 semanas cuando el presidente lo anunció en conferencia de prensa, yo inmediatamente dije que era una medida inconstitucional. Esto luego todos los otros constitucionalistas explicaban lo mismo que yo. Es inconstitucional la medida de Macri por 2 razones. Primero, porque están prohibidos los decretos en materia tributaria. Así que él no puede dictar un decreto sobre un asunto tributario, solamente lo puede hacer el Congreso. Necesita ley formal todo lo tributario. Pero además, la afectación de recursos coparticipables está expresamente establecido el mecanismo en el 75 inciso 2 de la Constitución reformada. No lo puede hacer el Estado Nacional unilateralmente. No se puede afectar de ningún modo la coparticipación que existía en 1994, salvo mediante una ley convenio de coparticipación federal. Así que tampoco por ese motivo podía el presidente alterarlo. Así que la verdad es que la medida de Macri es totalmente nula, totalmente inconstitucional, y me alegro que Santa Fe se haya sumado al reclamo, que ha estado un poco lenta la provincia en percibir lo que le correspondía de la sentencia de la Corte, pero ahora lo han hecho. Igualmente, viste, son estas medidas que se hacen para durar 3 meses y probablemente la sentencia no va a salir antes de que se termine el gobierno. Claro, y una sentencia que puede después ser retroactiva o esto cómo Sí, suele retroactiva, va a ser retroactiva, la tiene que devolver la nación a la plata que se haya quedado de las provincias. ¿Y por qué cada provincia tiene que ir con su fiscal de Estado y hacer una presentación individual? ¿Por qué no se puede hacer un amparo colectivo en este caso, Domingo? Porque cada provincia tiene intereses diferenciados en función de su participación en la coparticipación, para asegurar la percepción, para asegurar las diferencias que surgen en cada caso, y en definitiva facilita el trámite el que sea separado. Si bien es una típica materia que puede ser colectiva y que la sentencia de una debería colectivizar a todas las demás, no creo que la Corte colectivice, sino que lo más probable es que la tramite por separado. Si la colectiviza, va a ser desde el punto de vista doctrinario muy interesante, pero a los fines es lo mismo. Bien, a lo que te llamamos, Domingo. 25 años de la Constitución Nacional. ¿Es una buena edad? ¿Tiene una vida útil una Constitución? En mi caso los 25 años fueron espectaculares, pero pasaron hace mucho. Las bodas de plata de la reforma nos dan un tiempo razonable para evaluar qué pasó desde el 94 hasta acá. En aquel momento teníamos muchas expectativas. Yo soy de los constitucionalistas que nos criamos en los pasillos de la convención, que nos entusiasmamos con el derecho constitucional en ese momento, y teníamos muchas más expectativas y muchas cosas no se concretaron. También debemos decir que en muchos aspectos se modernizó el sistema constitucional, se modernizaron las instituciones, y creo que en algunas cosas hay saldo muy positivo. Pero indudablemente falta desarrollar muchas de las instituciones que crearon los convencionales, mejorar la calidad de algunas y asegurar que la política no sea un obstáculo para el cumplimiento de los mandatos constitucionales. ¿Cuáles fueron los grandes hitos ahora que podemos hacer un raconto de lo que dejó la Constitución en estos 25 años? 2 o 3 puntos que vos digas, estos estuvieron muy bien. Desde el punto de vista positivo, yo digo que se diseñó una constitución centrada en los derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho convencional, en las libertades fundamentales de las personas, en una fuerte defensa de las libertades individuales. Eso creo que ha sido una diferencia enorme para el pensamiento jurídico argentino. También creo que se creó una constitución mucho más vinculada a lo electoral, a la votación de la gente,
a las decisiones de las personas. Todas las, o casi todas las estructuras del poder fueron en el 94 atravesadas en algún punto por el voto. Y eso es muy importante también. Aunque falta desarrollar, digo, los mecanismos de democracia semidirecta, la iniciativa popular, la consulta popular, se establecieron, pero después la ley fue muy mezquina y estableció mecanismos muy difíciles para lograrlo. Por lo tanto, en 25 años no hubo ni una iniciativa ni una consulta que funcione, que se pueda lograr. Y otros países tienen la práctica más aceitada, ¿no? Sí, hay distinta participación popular y también las leyes son más fáciles. Nosotros tenemos que facilitarle a la gente que pueda llegar a presentar proyectos y poner mecanismos por los cuales el Congreso esté obligado a hacer algo con eso y no simplemente a darle trámite por mesa de entrada y chau. Entonces, creo que eso es. Y en los saldos negativos de la reforma, primero el Poder Judicial. Todas las reformas que se establecieron para tratar de mejorar el Poder Judicial fueron anuladas por ellos mismos. Los jueces, abusando de su poder nulificador, se han preservado sus propios privilegios, se eliminaron el límite de edad, que era a los 75 años, ahora ellos pueden morirse en el despacho, lo cual es pésimo y no era lo que querían los convencionales. A través de una acordada fue eso, ¿no es cierto? Sí, no, a través de una sentencia, dos sentencias. Fight fue la más famosa, pero en verdad la primera fue una de un santafesino que se llamaba Iribarren, que logró llegar a la corte con un planteo similar, vinculado a la Constitución Provincial de Santa Fe, y le dio el pasto para que crezca el fallo Fight. Después, ellos, por ejemplo, se han eliminado también el control presupuestario de la plata que manejan ellos, los jueces, el Poder Judicial. La reforma les estableció un férreo control del Consejo de la Magistratura. Ellos han logrado anular eso y siguen sin rendir cuentas, sin informar cómo gastan, cuánto gastan, etcétera. Y han consagrado la desigualdad de ellos en todos los aspectos, en el impuesto a las ganancias, en la selección de sus funcionarios, en un montón de aspectos. Creo que el Poder Judicial es el poder más opaco de la República y necesita que la Constitución también lo atraviese. Y después el tema del federalismo, lo que hablábamos al principio de tu nota. La reforma siguió profundizando un esquema de unitarismo en los recursos y de federalismo en los gastos. Eso creo que se ha profundizado y eso conspira contra el auténtico federalismo territorial que querían los convencionales en el 53 y que quizás haya que replantearse. Claro. Lo que sí fue un acierto, por lo menos a mi modo de ver, Domingo, es el tema de que el mandato presidencial dure 4 años y no 6. Imaginemos si el descontento que hay ahora con Mauricio Macri tuviese que esperar 2 años más, podríamos estar ante quizás alguna ebullición social un poco más importante. Sí, pero no te olvides que eran 6 sin reelección. Claro. Entonces, vos tenías 6, pero no había reelección. En este momento vos tenés 4 con posibilidad de 4 más, así que tenés 8. Entonces, pero sometido al voto popular. A una ratificación. Indudablemente, en ese sentido, la convención fue hacia lo que establecen casi todos los países modernos, que es una posibilidad de una reelección inmediata y mandatos de 4 años, mandatos más cortos. De todas formas, yo soy partidario de que la reelección no sea posible más que una sola vez en la vida inmediata sucesiva, al estilo americano. Pero me parece que en ese sentido fue positiva la reforma y que una reelección es algo admisible. Claro, aclaremos eso último porque acá hay una reelección, pero por ejemplo ahora Cristina se puede presentar es vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, pero podría ser candidata a presidenta si así lo quisiera. Claro, en Estados Unidos 2 mandatos y te fuiste a tu casa. Así es. En el sistema yanqui el bloqueo es para el presidente y es una sola reelección en tu vida y nunca más. Claro. A mí me parece que eso es mejor, permite mayor renovación de los cuadros dirigenciales, evita suspicacias, pero bueno, no estamos mucho más conectados con
con lo que es el mundo jurídico constitucional que lo que estábamos antes en ese sentido también. En concreto, Domingo, entonces, y para ir pasando en limpio, ¿está bien la Constitución que tenemos ahora, o vos dirías que ya tenemos que encarar nuevamente un proceso de reforma? No, yo creo que la Constitución tal como está permite una Argentina moderna, una Argentina preparada para el 2020, para el 2030, como ya estamos hablando. Creo que nuestras instituciones se pueden organizar perfectamente desde el texto constitucional actual. No creo que haga falta una reforma para nada importante. Sí creo que hace falta que las leyes, que la política se comprometan en desarrollar mejor la Constitución. Digo, muchas veces hablamos de que sería interesante mejorar y avanzar hacia un sistema parlamentario, pero creo que también se puede redefinir el jefe de gabinete mediante ley, buscar mecanismos más flexibles para que cumpla una función más parlamentaria. Digo, nuestra Constitución actualmente deja muchas cosas en manos del Congreso, pero el Congreso tiene que trabajar con otra óptica más centrada en el mandato constitucional. Sucede en esto que tenemos un sistema por demás de presidencialista, Domingo, donde el presidente absorbe el poder y bueno, lo que vemos ahora, la justicia se le acomoda, el periodismo se le acomoda, porque en una persona recae prácticamente el poder de todo. Eso quizás no habría que verlo un poco. O el mismo Congreso, vos mencionabas, sanciona una ley para frenar los tarifazos y el presidente tiene el poder del veto. Sí, la dinámica de frenos y contrapesos, del checks and balance que dicen los yanquis, esto de que se controlan mutuamente los poderes, es una dinámica que falta en general en el presidencialismo latinoamericano y en particular en Argentina. Yo creo que tenemos que profundizar las estrategias parlamentarias. Creo que si tuviésemos la posibilidad de que el jefe de gabinete sea más importante, sería más fácil hacerlo saltar como fusible en situaciones de crisis política como la que atravesamos. Volarlo a Marcos Peña ahora, por ejemplo. Claro, pero para eso Marcos Peña tendría que ser alguien más importante, y la gente no visualiza al jefe de gabinete como alguien importante. Pero lo es. Debería hacerlo, pero tiene pocas funciones. Entonces hay que darle más funciones al jefe de gabinete, eso hay que hacerlo por ley. Hay que darle más funciones, tenemos que cargar más esa figura de manera que sea alguien más importante y el presidente esté un poco más exento de las presiones cotidianas. Si logramos desarrollar mejor el jefe de gabinete, creo que vamos a tener también la posibilidad de mejores negociaciones con la oposición, con los sectores de poder, y quizás podemos preservar la figura presidencial de estos vaivenes que nos trae la inestabilidad política. Pero para eso no hace falta una reforma integral. No hace falta una reforma. No hace falta una reforma. Yo creo que eso se puede empezar a practicar por lo menos con el mecanismo de los decretos que le dan funciones al jefe de gabinete y con una mejora en la ley de ministros. Domingo, gracias por visitarnos. Gracias a vos. Como siempre. Domingo Rondina, abogado constitucionalista, aquí charlando un poquito sobre el 25º aniversario de la reforma de la Constitución, de la que fuimos sede aquí en la ciudad de Santa Fe. Vamos a ir